Hablamos de nuestro protagonista ante esta historia, hablamos de un niño que solía vivir en la soledad y oscura calle, en la que en el frío asfalto de lo que era su hogar, encontró ciertas escrituras de las propiedades de un hombre millonario y empresario. Cuando él dijo lo que quería a cambio de estas escrituras, el millonario no aguantó las lágrimas en los ojos y comenzó a sollozar y a romper en llanto. Las multitud de calles de la ciudad eran el único hogar que conocía Gabriel, un pequeño niño de tan solamente 10 años que había tenido que aprender a sobrevivir y luchar contra las adversidades de la pobreza y la soledad. Además, constantemente tenía ese recuerdo amargo de sus padres consumidos por los vicios, un recuerdo que ha quedado marcado en su niñez y para toda su vida. Cuando tan solo era un bebé, Gabriel había tenido que apañárselas para obtener algo de comida con lo que alimentarse y refugio o cobijo hurgando en la basura y pidiendo limosna a los ciudadanos más bondadosos que hubiese por la ciudad o por esa zona en concreto. A pesar de las duras circunstancias, Gabriel mantenía una actitud optimista y resiliente, además de no bajar nunca los brazos y afrontar cada día con más ímpetu que el anterior. Sabía que su vida no era la más fácil, pero se aferraba a la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Cada mañana se despertaba con un actualizado deseo de salir a buscar oportunidades que pudieran cambiar radicalmente su vida y destino. En esta especial mañana Gabriel se levantó antes del amanecer como era de costumbre, viendo a otros niños en situación de calle que también comenzaban a despertar buscando algo de nutrientes que llevarse a la boca. Gabriel se puso en marcha sabiendo que debía aprovechar las primeras horas del día para ser mucho más productivo, para encontrar comida y algún objeto de valor que pudiera vender a cambio de algo de dinero o comida. Empezó buscando por las calles vacías, evitando a los pocos habitantes que ya comenzaban a circular para realizar sus labores de vida cordial y comuns. Sus ropas sucias y desgastadas contrastaban con el ambiente elegante y opulento de aquella zona de la ciudad donde se encontraban las mansiones de los ricos y poderosos. Gabriel sabía que debía mantenerse alejado de esos lugares, pues la policía patrullaba y buscaba constantemente a personas como él. Sin embargo, su instinto lo llevó a acercarse a uno de los callejones que se encontraban entre las grandes casas. Tal vez allí podría encontrar algo de valor, como una ropa de marca, un zapato o incluso alguna joya perdida. Con sigilo Gabriel se adentró en el estrecho pasaje revisando cuidadosamente los contenedores de basura y los rincones oscuros. De pronto algo brillante llamó su atención. Al acercarse se dio cuenta de que se trataba de un portafolio de cuero negro. Gabriel lo recogió y lo abrió con cuidado esperando encontrar algo que pudiera vender. Por lo contrario, lo que vio a continuación lo dejó completamente perplejo. Dentro del portafolio había una gran cantidad de papeles, todos ellos con sus respectivos sellos y firmas que parecían muy importantes. Gabriel los examinó uno por uno dándose cuenta de que se trataba de las escrituras de varias propiedades, todas a nombre de un mismo hombre, Antonio Sánchez, un empoderado millonario empresario local. Sorprendido, Gabriel se sentó en el suelo del callejón sin saber qué hacer con esos documentos, los cuales debían tener un gran valor, y él no podía evitar pensar en las posibilidades y puertas que se le abrían. Pondría fin a todos sus problemas económicos y saldría al fin de la dura vida del mendigo y de la calle. Quizás podría tener una existencia diferente, lejos de la pobreza y la miseria que lo rodeaban diariamente. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía apropiarse de algo que no le pertenecía. Gabriel sabía que lo correcto sería intentar devolver esos documentos a su propietario, y tal vez, solo tal vez, el hombre podría ayudar a provocar un cambio. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Decidido, Gabriel se levantó y comenzó a caminar hacia la imponente mansión al final de la calle. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y nerviosismo. Gabriel tragó saliva, pero continuó avanzando, aferrando con firmeza el portafolio. Cuando llegó a la entrada de la mansión, se detuvo unos instantes para admirar la opulencia del lugar. Nunca antes había estado tan cerca de un hogar tan lujoso y elegante. Tras tomar un profundo respiro, Gabriel se acercó a la enorme puerta de madera y llamó con determinación. Después de unos minutos, la puerta se abrió, revelando a un mayordomo de apariencia formal y severa. «¿Qué desea?», preguntó el hombre, mirando al niño con desconfianza. «Buenas tardes, señor», respondió Gabriel, tratando de sonar lo más respetuoso posible. «Quisiera hablar con el señor Antonio Sánchez, si es posible. Es algo muy importante». El mayordomo lo examinó de arriba abajo, claramente sorprendido de que un niño desaliñado se presentara en la puerta de su amo. «¿De qué se trata?», preguntó con recelo. «El señor Sánchez no recibe visitas sin aviso previo. Encontré algo que le pertenece,
explicó el niño, mostrando el portafolio. Son unas escrituras de propiedades, y creo que es importante que las tenga de vuelta. El mayordomo abrió los ojos con asombro al ver el valioso contenido del portafolio. Sin decir una palabra, se alejó y cerró la puerta, dejando a Gabriel solo y expectante en el umbral. Pasaron unos minutos que para Gabriel parecieron una eternidad. Finalmente, la puerta volvió a abrirse, y esta vez fue el propio Antonio Sánchez quien apareció. Era un hombre de mediana edad, de porte elegante y distinguido. Sus ojos escrutaron a Gabriel con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Qué es lo que quieres, muchacho?», preguntó con voz grave. Gabriel tragó saliva y se acercó un poco más, extendiendo el portafolio hacia el hombre. «Señor Sánchez, encontré esto en un callejón cercano», explicó con voz temblorosa. «Dentro hay unas escrituras que parecen ser suyas. No sé cómo llegaron allí, pero creo que le pertenecen». Sánchez tomó el portafolio y lo abrió, revisando rápidamente su contenido. Su expresión cambió de sospecha a sorpresa al comprobar que, efectivamente, se trataba de documentos oficiales relacionados con sus propiedades. «Vaya, vaya», murmuró más para sí mismo que para Gabriel. «Así que las ha encontrado. ¿Y qué es lo que quieres a cambio de devolvérmelos?». Gabriel se quedó en silencio por un momento, sin saber bien cómo responder. Había imaginado que el hombre se mostraría agradecido y tal vez le ofrecería una recompensa, pero su pregunta lo había tomado por sorpresa. «Yo no quiero nada a cambio, señor», dijo finalmente, mirando al hombre a los ojos. «Solo quería asegurarme de que usted recuperara sus documentos. No me pertenecen a mí». Sánchez lo observó con una expresión indescifrable, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Tras unos segundos de silencio, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «¿Acaso crees que soy un ingenuo, muchacho?», preguntó el hombre con tono sarcástico. «Todos buscan algo a cambio, ya sea dinero o algún tipo de beneficio. ¿Qué es lo que realmente quieres?». Gabriel sintió un escalofrío ante la frialdad de sus palabras, pero se mantuvo firme. «Le aseguro que no busco nada», insistió. «Solo me alegra poder devolverle lo que es suyo». Sánchez lo observará detenidamente durante unos segundos, como si intentara detectar algún indicio de engaño en sus palabras. Finalmente, su expresión se relajó ligeramente y un atisbo de sorpresa cruzó su mirada formulando: «Bueno, debo admitir que me ha sorprendido, muchacho», dijo mientras tomaba el portafolio que Gabriel le ofrecía. «No es habitual encontrar a alguien tan honesto y desinteresado en estos tiempos». Gabriel, ahora más tranquilo, suspiró aliviado al notar que el hombre parecía confiar en él. Sin embargo, su mente no podía evitar pensar en las dificultades diarias que enfrentaba viviendo en la calle. Tal vez esta era una oportunidad única para mejorar su situación. «Señor Sánchez», se atrevió a decir con cautela, «ya que le devolví sus documentos, ¿podría usted ayudarme de alguna forma?». El empresario arqueó una ceja, visiblemente sorprendido por la petición. «¿Ayudarte? ¿A qué te refieres?», preguntó con curiosidad. Gabriel, algo nervioso, bajó la mirada. «Es que, vivo en la calle, ya a veces es muy complicado encontrar comida o un lugar donde dormir», explicó. «Si pudiera darme algo de dinero o tal vez un trabajo, le estaría muy agradecido». Sánchez permaneció en silencio por unos momentos, observando a Gabriel con una expresión que el joven no pudo interpretar. Finalmente, soltó un suspiro. «Debo admitir que tu sinceridad me ha impresionado», dijo con un tono más cálido. «La mayoría, en tu situación, habría intentado aprovecharse, pero tú has hecho lo correcto». Gabriel levantó la mirada, con una chispa de esperanza. «¿Eso significa que me ayudará?», preguntó con voz temblorosa. Sánchez lo miró en silencio antes de sacudir suavemente la cabeza. «Lo siento, pero no puedo hacer eso», respondió. El corazón de Gabriel se hundió al escuchar esas palabras. «No puedo ofrecerte dinero ni un empleo. Sé que tu situación es difícil, pero no puedo hacerme carga de todos los chicos de la calle». Gabriel bajó la cabeza, decepcionado. Debería haber sabido que alguien tan poderoso como Sánchez no se preocuparía por alguien como él. «Lo entiendo», murmuró, luchando por contener las lágrimas. Sin embargo, el hombre continuó, haciendo que Gabriel levantara la vista de nueva. «Pero puedo recompensarte de otra manera». El joven lo miró con cautela. «¿Cómo?», preguntó, esperanzado.
Sánchez sonó levemente, y haciéndose a un lado, señaló hacia el interior de su lujosa mansión. «Ven conmigo. Al menos déjame ofrecerte una comida caliente y un lugar seguro para pasar la noche. No es mucho, pero es lo que puedo hacer por ti». Gabriel se quedó sin palabras, asombrado por la inesperada oferta. Nunca imaginó que un hombre como Antonio Sánchez, uno de los empresarios más acaudalados de la ciudad, lo invitaría a entrar en su hogar. «Yo no sé qué decir», balbuceó, incrédulo. «No tienes que decir nada», respondió Sánchez con una sonrisa amable. «Solo entra y descansa. Estarás seguro aquí». Todavía incrédulo, Gabriel se acercó y siguió a Sánchez a través de la imponente puerta de entrada, adentrándose en un mundo de lujo que le resultaba completamente ajeno. Mientras caminaban por los elegantes pasillos de la mansión, no podía evitar maravillarse ante la opulencia que lo rodeaba. Nunca en su vida había visto algo así. Finalmente, Sánchez se detuvo frente a una puerta tallada y la abrió. «Esta será tu habitación por esta noche», dijo con serenidad. «Puedes descansar aquí, y más tarde te prepararé algo de comer». Gabriel entró con cautela, asombrado por la suntuosidad de la estancia. Una cama con dosel, un armario elegante, una mesita de noche. Todo parecía tan impecable que temía estropearlo al tocarlo. «Gracias, señor Sánchez», murmuró sin saber qué más decir. «Llámame Antonio», respondió el empresario con una sonrisa. «Y no tienes nada que agradecer. Me devolviste algo muy valioso, esto es lo mínimo que puedo hacer». Gabriel ascendiendo, sintiendo una mezcla de gratitud y emoción. Jamás habría imaginado que su honestidad lo recompensaría de esta manera. «Si necesitas algo más, no dudes en pedírmelo», continuó Antonio, dirigiéndose hacia la puerta. «Estaré en la cocina preparando la cena». Una vez solo, Gabriel se sentó en la cama, todavía asombrado por lo que acababa de suceder. Sus ojos recorrían la habitación, maravillados por cada detalle. Nunca había tenido la oportunidad de descansar en un lugar tan cómodo. Después de haber disfrutado la noche más reconfortante que podía recordar, Gabriel despertó con una extraña sensación de bienestar. Durante años, había tenido que adaptarse a dormir sobre el duro pavimento, cubierto apenas con harapos que no lograban protegerlo del frío. Pero esa mañana, se encontró acurrucado en una cama tan cómoda que casi no podía creer que fuera real. Abrió los ojos despacio, contemplando la lujosa habitación a su alrededor y admirando cada detalle de la elegante decoración. Todo le parecía irreal, como si aún estuviera soñando, incapaz de comprender cómo había terminado en un lugar tan diferente de su cruda realidad. Al recordar los acontecimientos del día anterior, Gabriel se incorporó rápidamente, repasando mentalmente todo lo que había ocurrido. Había encontrado un maletín lleno de documentos importantes, y en lugar de quedárselos, los devolvió a su dueño, el acaudalado empresario Antonio Sánchez. Como agradecimiento, Sánchez le ofreció refugio y comida en su propia mansión. Una oleada de gratitud y esperanza invadió su corazón. Quizás esta oportunidad inesperada realmente podría marcar el comienzo de una vida mejor, lejos de las penurias a las que estaba acostumbrado. Decidido a aprovechar al máximo esta posibilidad, Gabriel se levantó de la cama y se acercó a la puerta, dispuesto a encontrar a Antonio Sánchez para agradecerle una vez más por su generosidad. Al abrir la puerta, se encontró con un mayordomo de aspecto formal que lo observaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Veo que ya ha despertado, joven», dijo el hombre con voz grave. «El señor Sánchez me ha pedido que lo acompañe al comedor cuando esté listo». Gabriel ascendió, sintiéndose algo intimidado por la presencia imponente del mayordomo. «Gracias, señor. Estoy listo cuando usted lo esté», respondió con educación. El mayordomo hizo una ligera inclinación de cabeza y comenzó a caminar por el majestuoso pasillo, con Gabriel siguiéndolo de cerca. Mientras avanzaban, no podía evitar mirar a su alrededor, maravillado por la opulencia que lo rodeaba. Cada rincón de la casa parecía diseñado con un gusto impecable, y Gabriel se preguntaba cómo una sola persona podía vivir en un lugar tan fastuoso. Finalmente, llegaron a una enorme puerta de madera, que el mayordomo abrió, revelando un comedor aún más impresionante. Una larga mesa de caoba brillaba bajo la luz que entraba por las amplias ventanas. Gabriel no pudo evitar sentirse fuera de lugar en ese entorno de lujo desmedido. Antonio Sánchez estaba sentado en la cabecera de la mesa con una taza de café en la mano. Al verlo, le dedicó una cálida sonrisa. «Buenos días, muchacho».
Me alegra ver que has descansado bien. Ven, siéntate conmigo. Gabriel vaciló un momento, incómodo en ese ambiente tan refinado. Sin embargo, la amable invitación de Antonio lo hizo sentir más relajado. Se acercó a la mesa y tomó asiento en la silla que el empresario le señalaba. Espero que hayas tenido una buena noche, continuó Antonio mientras servía una taza de café y se la ofrecía. Pareces más descansado que ayer. Sí, muchas gracias, respondió Gabriel, sosteniendo la taza con cuidado. Nunca había dormido en una cama tan cómoda. Antonio se mostró satisfecho y se recostó en su silla, observando al niño con interés. Dime, muchacho, ¿cómo te llamas? Preguntó con curiosidad. Me llamo Gabriel, señor, respondió el niño, algo intimidado por la atención del hombre. Bien, Gabriel. Es un placer conocerte. Antonio irritante. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años, contestó Gabriel, sintiendo que su voz sonaba débil en ese entorno tan majestuoso. Antonio ascendió, pensativo, y luego su expresión se volvió un poco más seria. Dime, Gabriel, ¿cómo terminas viviendo en la calle? La pregunta hizo que el niño se tensara, sin saber cómo responder. Había aprendido a no hablar de su pasado, temeroso de las consecuencias. Bueno, mis padres me abandonaron cuando era muy pequeño, dijo en voz baja. Desde entonces, he tenido que arreglármela solo. Antonio sacudió la cabeza con tristeza. Ningún niño debería pasar por algo así, dijo con pesar. Gabriel se encogió de hombros, tratando de restaurarle importancia. Supongo que me acostumbré, dijo con una sonrisa triste. Pero ayer, cuando encontré sus documentos, pensé que tal vez usted podría ayudarme de alguna forma. Antonio lo miró en silencio durante unos instantes, como si reflexionara sobre algo importante. Finalmente, suspira y se inclina hacia adelante, clavando sus ojos en los de Gabriel. Dime, Gabriel, ¿qué es lo que realmente quieres?, preguntó con seriedad. ¿Qué esperas obtener un cambio de haberme devuelto esos documentos? Gabriel se sintió sorprendido por la pregunta. Había pensado que su honestidad sería suficiente para ganarse la confianza del empresario, pero ahora parecía que Antonio aún dudaba de sus intenciones. No quiero nada a cambio, señor, respondió con sinceridad. Solo quería hacer lo correcto y devolverle lo que le pertenece. No tengo ninguna otra expectativa. Antonio lo observará con atención, como si buscara alguna señal de engaño. ¿Estás seguro de eso, Gabriel?, insistió. La mayoría de las personas en tu situación habrían intentado obtener algún beneficio. Gabriel negó con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Le juro que no quiero nada más que un hogar y una familia que me quiera, dijo con la voz quebrada. Sé que es mucho pedir, pero es lo único que he deseado desde siempre. Antonio se quedó en silencio, visiblemente conmovido por la sinceridad del niño. Por unos momentos, Gabriel creyó ver una chispa de emoción en los ojos del hombre. Finalmente, Antonio aclaró su garganta y habló con voz suave. Gabriel, debo decir que me has impresionado. La mayoría habría intentado sacar provecho de esta situación, pero tú has demostrado una honestidad y humildad admirables. El corazón de Gabriel latía con fuerza, lleno de esperanza ante las palabras de Antonio. Señor Sánchez, yo... intentó decir, pero el millonario lo interrumpió con un gesto. Déjame terminar, dijo con una expresión serena. Después de escucharte, me doy cuenta de que lo que pides no es algo material ni egoísta, sino algo mucho más profundo, un hogar y una familia que te quiera. Hizo una pausa, y por un momento Gabriel creyó notar un destello de tristeza en su mirada. Lamentablemente, no puedo ofrecerte un trabajo o darte dinero, continuó Antonio. Pero tal vez pueda darte algo aún más valioso. Gabriel lo miró sin atreverse a respirar, expectante ante lo que el empresario estaba a punto de decir. Si me lo permites, me gustaría que vivieras conmigo en esta casa. Me complacería que me dejaras ser tu familia. Gabriel se quedó atónito sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Acaso Antonio Sánchez, uno de los hombres más influyentes y adinerados de la ciudad, le estaba ofreciendo ser parte de su familia? ¿Usted habla en serio?, balbuceó Gabriel con los ojos muy abiertos. Completamente en serio, muchacho, respondió Antonio con firmeza. Sé que es una propuesta inesperada,
pero después de lo que has hecho y lo que me has contado, he comprendido que puedo ofrecerte algo más que simples obsequios o recompensas materiales. Gabriel sintió que el aire le faltaba. Jamás en su vida habría imaginado que alguien le propondría algo así, y ahora se encontraba ante la posibilidad de tener un hogar y una familia, algo que había deseado profundamente durante años. No sé qué decir, susurró con la voz temblorosa. Esto es demasiado. Antonio extendió la mano, apoyándola suavemente sobre el hombro de Gabriel, mientras lo miraba con una expresión paternal. Sé que es una oferta abrumadora, dijo con tono calmado, pero quiero que sepas que lo digo con toda seriedad. Me gustaría que te quedaras aquí conmigo y que me permitas ser esa familia que tanto has anhelado. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Gabriel. Durante años había aprendido a valerse por sí mismo, a no depender de nadie, a no esperar nada de los demás. Pero ahora, esta oportunidad inesperada lo abrumaba con una intensidad que lo dejaba sin palabras. Yo, no sé qué decir, repitió entre sollozos. Nunca pensé que alguien como usted pudiera querer a alguien como yo. Antonio le dirigió una cálida sonrisa y apretó con suavidad su hombro. Pues te equivocas, muchacho, dijo con convicción, porque eso es exactamente lo que quiero. Quiero que formes parte de mi vida, que seas mi familia. Gabriel sintió que su corazón se desbordaba de emoción. Durante mucho tiempo había soñado con tener un hogar, una familia que lo quisiera y lo cuidara, y ahora esa posibilidad se le presentaba de la mano de un hombre respetado y poderoso, quien le ofrecía algo que jamás habría imaginado. Incapaz de contenerse, Gabriel se lanzó hacia Antonio y lo abrazó con fuerza. El millonario lo envolvió en un gesto paternal, brindándole el consuelo y la calidez que el niño había anhelado toda su vida. Gracias, señor Sánchez, sollozó Gabriel entre lágrimas. Gracias por querer ser mi familia. Antonio sonrió mientras acariciaba suavemente la cabeza del muchacho. Llámame Antonio, Gabriel, dijo con ternura. Y no tienes nada que agradecer. Esto es lo que yo quiero, y espero que tú también lo desees. Gabriel se separó del abrazo, esbozando una sonrisa luminosa, asintiendo con entusiasmo. Sí, Antonio, dijo con una sensación de alivio. Esto es lo que más deseo en el mundo. Antonio le devolvió la sonrisa, complacido, e hizo un gesto para que se acercara a la mesa. Entonces, ¿qué te parece si disfrutamos de este desayuno?, propuso, sirviendo un plato lleno de comida. Debes estar hambriento después de todo lo que has pasado. Gabriel asintió, notando que su estómago rugía ante la visión de los deliciosos alimentos. Se sentó junto a Antonio, y por primera vez en mucho tiempo disfrutó de una comida abundante y reconfortante, rodeado por la calidez y seguridad de aquel inesperado hogar. A medida que avanzaba el desayuno, Gabriel se sintió más relajado. Antonio le hablaba con afecto y le preguntaba sobre sus intereses y sueños, mostrando un genuino interés por conocerlo mejor. En un momento, Antonio se aclaró la garganta y lo miró con seriedad. «Dime, Gabriel, ¿alguna vez has ido a la escuela?», preguntó. Gabriel negó con la cabeza, sintiendo una punzada de vergüenza. «No, señor Sánchez», respondió con timidez. «Nunca tuve la oportunidad de asistir». Antonio asintió, pensativo. «Eso tendrá que cambiar», dijo con determinación. «Quiero que empieces a ir a la escuela y que te dediques a aprender. Quiero que tengas todas las oportunidades que yo no tuve en mi juventud». Gabriel lo miró, incrédulo. «¿De verdad? ¿Usted quiere que vaya a la escuela?». Antonio le sonrió, alentador. «Claro que sí. La educación te abrirá muchas puertas». Gabriel se quedó en silencio, abrumado por la generosidad de la oferta. Durante años había soñado con tener un hogar, pero jamás habría imaginado que también se le brindaría la oportunidad de ir a la escuela, algo que siempre le había parecido un sueño inalcanzable. «Yo, no sé qué decir», balbuceó, con las lágrimas asomando. «Una vez más. Es demasiado, señor Sánchez. Nunca creí que alguien como usted pudiera quererme a mí». Antonio lo miró con ternura y, colocando su mano sobre el hombro del niño, le habló con voz suave. «Déjame decirte algo, Gabriel. Durante muchos años estuve tan centrado en mis negocios y en ganar más dinero, que olvidé lo más importante, tener una familia de verdad a mi lado», confesó, mostrando un destello de nostalgia en su mirada. «Cuando te vi frente a mi puerta, con esa honestidad y humildad, algo cambió dentro de mí.
Me di cuenta de que, al ayudarte, quizá también podría encontrar el hogar y la familia que siempre quise. Gabriel lo miraba sin poder creer lo que oía. ¿Cómo podía un hombre tan influyente y respetado sentir esa clase de vacíos? Pero, ¿por qué yo?, preguntó en un susurro. ¿Por qué querría usted a un niño como yo en su vida? Antonio le dedicó una sonrisa comprensiva y apretó nuevamente su hombro. Porque, Gabriel, has demostrado tener un corazón noble. A pesar de las dificultades que has enfrentado, has mantenido tu bondad, y eso es algo que valoro y admiro profundamente. Las lágrimas comenzaron a brotar otra vez de los ojos de Gabriel. Nunca antes alguien lo había considerado tan valioso. Señor Sánchez, se corrigió, con la voz entrecortada. No sé cómo agradecer todo esto. No tiene idea de lo que significa para mí. Antonio le sonrió, apretando suavemente la mano del niño. No tienes nada que agradecer, Gabriel, dijo con firmeza. Eres tú quien me está dando la oportunidad de tener una familia. Permíteme ser ese padre que nunca tuviste. El corazón de Gabriel se desbordaba de emoción. Siempre había anhelado tener una figura paterna que lo guiara y lo protegiera, y ahora, de manera inesperada, ese sueño parecía volverse realidad. Gabriel se levantó y abrazó con fuerza a Antonio, quien lo envolvió con calidez, ofreciéndole el cariño que siempre había deseado. Gracias, Antonio, susurró Gabriel, hundiendo su rostro en el pecho del hombre. Gracias por querer ser mi familia. Tú ya eres mi familia, Gabriel, murmuró Antonio, con la voz ligeramente quebrada. Y haré todo lo que esté en mis manos para que nunca vuelvas a sufrir. Se quedaron así, abrazados, conmovidos por la intensidad del momento. Finalmente, Antonio se apartó suavemente y tomó el rostro de Gabriel entre sus manos, mirándolo con una expresión de profunda emoción. Bienvenido a tu nuevo hogar, hijo, dijo con una sonrisa. Gabriel le devolvió la sonrisa, sintiendo que por primera vez en su vida se sentía realmente en casa. A partir de ese instante, su vida comenzaba a transformarse por completo. Antonio, con una mezcla de cariño y determinación, decidió brindarle a Gabriel todo aquello de lo que había carecido durante su difícil infancia. Primero, se aseguró de que el niño tuviera su propio espacio, una habitación cuidadosamente decorada con todo lo necesario para que se sintiera a gusto. Gabriel no podía creer que aquella lujosa y elegante recámara ahora fuera suya, y pasaba largos ratos admirando cada detalle con asombro. Luego, Antonio se encargó de proporcionarle ropa nueva, reemplazando las viejas prendas desgastadas que Gabriel había usado por años. Al verlo vestido con ropa limpia y de buena calidad, parecía que los vestigios de su vida en las calles comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, más allá de lo material, Antonio se dedicó a darle a Gabriel el afecto y la atención que todo niño necesita. Pasaban horas juntos, compartiendo charlas, comidas y recorriendo los amplios rincones de la mansión. A medida que los días pasaban, Gabriel fue sintiéndose cada vez más seguro y en paz en su nuevo entorno, comenzando a ver a Antonio como el padre que siempre había deseado. Una de las promesas más importantes que Antonio le hizo fue garantizarle una educación de calidad. Gabriel, quien nunca había tenido la oportunidad de asistir a la escuela, se llenó de emoción al saber que finalmente podría aprender y desarrollar su potencial. Antonio lo inscribió en una escuela privada de prestigio, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para adaptarse y sobresalir. Al principio, Gabriel se sintió intimidado, rodeado de compañeros que venían de familias adineradas. Sin embargo, gracias al apoyo constante de Antonio, pronto comenzó a ganar confianza y a destacar académicamente. Los profesores, impresionados por su dedicación y capacidad, lo elogiaban, y rápidamente Gabriel se convirtió en uno de los mejores estudiantes de su clase. Antonio, orgulloso de los logros de su hijo adoptivo, lo motivaba y celebraba cada avance. Más allá de la educación, Antonio también se preocupaba por enriquecer la vida de Gabriel con experiencias nuevas. Lo llevaba a museos, conciertos y recorridos por lugares emblemáticos de la ciudad, con el objetivo de ampliar su visión del mundo. Para Gabriel, estas vivencias eran asombrosas. Cada nueva experiencia lo llenaba de maravilla, descubriendo un mundo que antes le había sido completamente inaccesible. Poco a poco, las sombras de su vida pasada se desvanecían y comenzaba a abrazar este nuevo presente lleno de oportunidades. Pero lo que más felicidad le traía a Gabriel era la relación que estaba construyendo con Antonio. El millonario se había transformado en una figura paterna incondicional,
ofreciéndole el amor y la seguridad que tanto había anhelado. Juntos, compartían tardes llenas de risas y conversaciones profundas. Antonio se interesaba sinceramente por los sueños y deseos de Gabriel, brindándole el apoyo necesario para que pudiera desarrollarse plenamente. Gabriel, por su parte, fue dejando atrás la desconfianza que había aprendido en las calles y empezó a abrirse emocionalmente, confiando cada vez más en Antonio. Una noche, mientras estaban sentados frente a la chimenea, Gabriel, con un tono tímido, reunió el valor para preguntar: ¿Puedo llamarte papá? Antonio lo miró con una sonrisa llena de emoción y, con el corazón rebosante, le respondió: «Sería un honor que lo hicieras, hijo». Gabriel, sintiendo una oleada de alegría, se acercó y lo abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas de gratitud fluyeran libremente. «Gracias, papá, por todo», murmuró con la voz quebrada. Antonio lo abrazó con ternura, acariciando suavemente su cabeza. «Gracias a ti, Gabriel», respondió con voz conmovida. «Tú me has dado la oportunidad de tener la familia que siempre soñé». Desde aquel día, la vida de Gabriel cambió radicalmente. Ya no era más un niño abandonado y solitario. Ahora tenía un hogar, una familia y un futuro lleno de posibilidades. Antonio continuó apoyándolo en cada paso de su desarrollo, inscribiéndolo en clases de música, arte y deportes, fomentando sus habilidades e intereses. Además, contrató a los mejores tutores y lo envió a las mejores instituciones educativas de la ciudad, asegurándose de que Gabriel recibiera una formación de primer nivel. A medida que pasaba el tiempo, Gabriel se transformaba en un joven seguro de sí mismo, con una inmensa curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Sus profesores y mentores se sorprendían por su inteligencia y dedicación, y Antonio no podía estar más orgulloso al ver cómo su hijo adoptivo superaba cada desafío y alcanzaba nuevas metas. Gabriel había encontrado en Antonio un ejemplo a seguir, y Antonio, a su vez, había hallado en Gabriel una razón para vivir. El día de la graduación de Gabriel llegó, y Antonio, sentado en la primera fila, no podía contener su orgullo. Con una sonrisa radiante, observaba cómo su hijo subía al estrado para recibir su título universitario, coronando años de esfuerzo y superación. Recordaba claramente aquel día en que Gabriel había llegado a su vida, un niño humilde que, con su honestidad, le había devuelto algo más que unos simples documentos. Le había dado una nueva razón para creer en la vida. Tras la ceremonia, Antonio abrazó a Gabriel con fuerza. «Lo lograste, hijo», dijo con una sonrisa emocionada. Gabriel, con los ojos llenos de gratitud, le respondió: «Todo esto es gracias a ti, papá». Antonio, sin poder contener las lágrimas de felicidad, lo guió hacia el lugar donde familiares y amigos esperaban para celebrar. «Este es mi hijo», proclamó con orgullo, «el mejor estudiante de su promoción». Gabriel sonrió, sintiéndose por fin parte de algo grande, rodeado de personas que lo querían y lo apoyaban. Esa noche, Antonio organizó una gran fiesta en honor a Gabriel, celebrando no solo su graduación, sino el increíble viaje que ambos habían compartido desde aquel primer encuentro. Con una mezcla de emoción y gratitud, los conocidos de Gabriel se reunieron para celebrar su éxito. El hogar se llenó de música, risas y un ambiente festivo, mientras Gabriel, aunque abrumado por tanta atención, no podía dejar de sonreír. Tras enfrentar tantos desafíos, finalmente sentía que había alcanzado la plenitud, y todo gracias a la generosidad y el cariño de Antonio, quien se había convertido en su padre y el pilar más importante de su vida. Cuando llegó el momento de los discursos, Antonio se levantó, pidiendo silencio con una serena expresión. Sus ojos se posaron en Gabriel mientras comenzaba. «Hace algunos años, un niño necesitado tocó a mi puerta y me devolvió unos documentos que había extraviado. Ese pequeño gesto de honestidad cambió mi vida por completo», dijo con la voz cargada de emoción. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada antes de continuar. «Decidí abrirle las puertas de mi hogar a ese niño, Gabriel, y adoptarlo como mi hijo. Hoy puedo afirmar que fue la mejor decisión de mi vida». Antonio volvió a mirar a Gabriel con los ojos llenos de orgullo. «Tú, hijo, eres la luz que ilumina mi camino. Tu fuerza, tu inteligencia y tu bondad me han enseñado que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en las personas que elegimos tener a nuestro lado». Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas mientras añadía: «Eres mi orgullo, mi inspiración y mi legado. Hoy, en tu graduación, quiero agradecerte por haberme permitido ser tu padre y caminar a tu lado en este hermoso viaje». La sala estalló en aplausos y vítores, conmovidos por las sinceras palabras de Antonio. Gabriel, también emocionado,
se acercó a él con los ojos llenos de lágrimas y lo abrazó con fuerza. «Gracias, papá, por todo», susurró Gabriel con la voz entrecortada. Antonio lo abrazó con cariño, acariciándole la cabeza mientras respondía: «Gracias a ti, hijo, por darme más de lo que jamás imaginé». La celebración continuó, pero Gabriel solo podía pensar en la gratitud que sentía, rodeado de personas que lo querían. Cuando la fiesta terminó y los invitados se despidieron, Antonio y Gabriel se quedaron solos disfrutando de la calma de la noche. Gabriel rompió el silencio con una pregunta que había rondado su mente durante mucho tiempo. «Papá, ¿alguna vez te has arrepentido de haberme acogido?», preguntó, con una mezcla de inseguridad en su voz. Antonio lo miró fijamente antes de responder con firmeza: «Jamás, hijo. Ni por un solo instante. Tú eres mi hijo, sin importar la sangre que nos une o no. Eres lo mejor que me ha pasado». Las palabras de Antonio disiparon las dudas que Gabriel había albergado durante años. «Yo también me siento afortunado de que hayas decidido darme una oportunidad», respondió Gabriel con emoción. «Eres el mejor padre que podría haber soñado». Antonio le sonrió y lo abrazó nuevamente, llenándolo de una sensación de protección y amor que jamás había conocido. Luego, Antonio preguntó sobre el futuro. Gabriel, con determinación, respondió: «Quiero dedicarme a la filantropía, ayudar a los que, como yo, han pasado por dificultades». Antonio se iluminó de orgullo y le aseguró: «Tienes todo mi apoyo. Juntos haremos una diferencia». Y así fue como comenzaron a trazar los planes para crear la Fundación Gabriel, enfocada en ayudar a niños y jóvenes en situaciones vulnerables. Antonio, con su experiencia y recursos, se encargó de la parte administrativa y de asegurar la estabilidad económica de la fundación, mientras que Gabriel se enfocaba en desarrollar programas de becas, centros comunitarios y talleres, poniendo todo su corazón en la causa. Con el paso del tiempo, la fundación creció, impactando las vidas de cientos de jóvenes. Gabriel se convirtió en una figura inspiradora, mientras Antonio, en un segundo plano, observaba con orgullo cómo su hijo adoptivo florecía. En una de las galas anuales de la fundación, Gabriel se levantó para dar un discurso. «Hace años, un hombre me dio una oportunidad que cambió mi vida para siempre», dijo con una sonrisa, mientras Antonio lo miraba con los ojos llenos de emoción. «Gracias a él, no solo encontré un hogar, sino también una familia. Y ahora, junto a mi padre, tengo el honor de ofrecerle esa misma oportunidad a otros jóvenes». La multitud estalló en aplausos. Cuando Gabriel terminó, Antonio se acercó y lo abrazó. «Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Has hecho realidad un sueño que ni siquiera sabía que tenía», le susurró con la voz quebrada por la emoción. Gabriel le devolvió el abrazo y con una sonrisa radiante respondió: «Gracias, papá. Juntos vamos a cambiar el mundo». Y así fue. En los años siguientes, la Fundación Gabriel se consolidó como una de las organizaciones más influyentes, cambiando las vidas de miles de jóvenes. Gabriel se convirtió en un líder respetado, mientras Antonio seguía apoyándolo con la misma devoción. Juntos, transformaron el mundo, uno joven a la vez, demostrando que las segundas oportunidades pueden cambiar destinos.